Dos jugadores rechazados por el Manchester United marcan el mismo día en la liga, y uno de ellos acaba de soltar la bomba. Absolutamente nadie en Old Trafford le saludaba. Marcus Rashford y Anthony están escribiendo la historia de venganza más dulce de esta temporada, y esta es la razón por la que el Manchester United podría estar cometiendo el error más grande de su historia. Antes de hablar de su explosión en España, volvamos a Old Trafford. Marcus Rashford, el hijo de la academia, el que llegó a marcar 30 goles en una temporada, de repente se convirtió en un olvidado bajo el régimen de Rubén Amorim. Anthony, el fichaje de 85 millones de libras, el que se esperaba que fuera el nuevo Robben, solo jugó 62 partidos de Premier, marcando apenas 5 goles. Ninguno de los dos encajaba en el esquema 3-4-3 de Amorim. Rashford fue criticado por falta de concentración, Anthony por ser demasiado predecible, y entonces se tomó la decisión. Enero de 2025, ambos cedidos. Rashford al Barcelona, Anthony al Real Betis. Sin cuota de cesión, sin opción de compra obligatoria. El United solo quería deshacerse de ellos. Al llegar a Barcelona, Marcus Rashford ha renacido. En solo 13 partidos ya tiene 6 goles y 6 asistencias. Para que os hagáis una idea, eso es una contribución de gol por partido. El fin de semana pasado, en la victoria 3-1 contra el Elche, fue Rashford quien marcó el tercer gol. Y más importante, cuando fue sustituido en el minuto 74, el Camp Nou entero se puso de pie para aplaudirle. La afición del Barça, una de las más exigentes del mundo, ya lo ha aceptado. Después del partido, Rashford admitió que no está del todo satisfecho y prometió mejorar. Incluso expresó públicamente su deseo de quedarse en Barcelona a largo plazo, llamándolo un honor. Y aquí está el punto más interesante. La opción de compra en su contrato de cesión es de solo 28 millones de libras. 28 millones por un jugador de 27 años, en plena forma, que lleva 6 goles y 6 asistencias en media temporada. Si el Barça activa esta cláusula, podría ser el chollo del siglo. Y una pesadilla para el Man United. Pero Rashford es solo la mitad de la historia. Anthony, el que fue criticado como uno de los peores fichajes en la historia del United, está haciendo algo aún más loco, y acaba de soltar la bomba. El Real Betis ganó 3-0 al Mallorca el fin de semana, y Anthony fue el héroe. No un gol, un doblete más una asistencia. Esta es ya la segunda vez esta temporada que marca 2 goles en un partido. Permitidme repetir, en el Man United, 62 partidos de Premier, solo 5 goles. Eso es un gol cada 12 partidos. En el Real Betis, en menos de media temporada, ya tiene 2 dobletes. El contraste no puede ser más claro. Pero el rendimiento en el campo es solo la punta del iceberg. La raíz, el verdadero drama, está en lo que Anthony dijo después. En una entrevista reciente, el brasileño reveló por primera vez lo que vivió en sus últimos días en Old Trafford, y no es nada bonito. Anthony compartió que en sus últimos días en el United se sintió faltado al respeto, incluso tratado con rudeza. Absolutamente nadie en el club me saludaba, ni entrenadores, ni staff, ni compañeros, como si fuera invisible. Aunque no dio nombres, lo que Anthony dijo pinta una imagen sombría de la cultura en Carrington. Esto no es simplemente táctica, o no encajar en un sistema. Es un problema humano, de respeto básico. Un jugador de 85 millones de libras, aunque juegue mal, sigue mereciendo ser tratado como un ser humano. Anthony no pedía privilegios, solo pedía un hola, un gesto de cabeza, un mínimo de respeto, y no lo recibió. La pregunta que surge es, si Anthony fue tratado así, ¿cuántos otros jugadores en el United están pasando por lo mismo? ¿Es esta la razón por la que el United se está hundiendo? ¿Una cultura tóxica? ¿Falta de respeto o división interna? Siendo justos, no toda la culpa es del Man United. Rashford tuvo temporadas terribles antes de que llegara Amorim. Anthony realmente jugó muy por debajo de las expectativas en la Premier League. Quizás la liga se adapte mejor a ellos. Quizás el nuevo entorno, con menos presión, les ayude a brillar. Pero la pregunta sigue ahí. Si dos jugadores talentosos no pueden funcionar en el United, pero explotan en cuanto se van, ¿el problema es realmente solo de los jugadores? Rubén Amorim llegó al Man United con la aura del Sporting de Lisboa. Campeón de Portugal, venciendo al Man City en Champions, un estilo ofensivo. Pero en Old Trafford la historia es diferente. Su 3-4-3 es rígido, inflexible. Muchos jugadores de ataque no encuentran su sitio. Rashford, exiliado a la banda, Anthony sin espacio, incluso Garnacho está sufriendo. Y ahora con Rashford y Anthony brillando en la liga, la pregunta se hace más grande. El problema no está en el talento de los jugadores, sino en el propio sistema. ¿Está Amorim siendo demasiado terco con su filosofía, incapaz de adaptarse? ¿Está la cultura que ha creado en Carrington hiriendo a los jugadores en lugar de ayudarles a desarrollarse?
No es la primera vez que un entrenador llega al United con grandes expectativas y fracasa. Moyes, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Rangnick, Ten Hag y ahora Mourinho. Quizás el problema no es solo el entrenador, sino la estructura, la directiva, la cultura del club entero. ¿Qué pasará ahora? Con Rashford, si el Barça activa la cláusula de 28 millones, será jugador culé, y con su estado de forma actual es muy probable. Flick lo adora, la afición lo acepta, el Camp Nou es un nuevo hogar perfecto. Con Anthony, el futuro es más turbio. El Real Betis no tiene dinero para comprarlo. Tendrá que volver al United en el verano de 2025. Pero ¿habrá sitio para él bajo el mando de Amorim? ¿O será apartado de nuevo, tratado como un invisible? Una cosa es segura. Tanto Rashford como Anthony han demostrado que siguen siendo jugadores de primera clase. No están acabados. Solo necesitaban el entorno correcto. El Man United necesita aprender una lección. No todos los jugadores encajan en todos los sistemas, pero cuando tantos jugadores talentosos fracasan a la vez y se van y triunfan inmediatamente, el problema ya no está en los jugadores, el problema está en el espejo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fracasaron Rashford y Anthony porque no eran lo suficientemente buenos? ¿O porque el Man United no supo cómo usarlos? Dejen su comentario abajo y no olviden suscribirse para no perderse el próximo drama, porque en la Premier League siempre hay drama.